Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojará, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y el que diga qué hacer. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Muy buenas noches, queridos invitados, queridos hermanos. Leímos el libro de Daniel, capítulo 4. Leímos desde el versículo 30 hasta el versículo número 37. ¿Qué enseña esta historia, el cual yo medité esta palabra de hoy? Así vivimos muchas personas. Religiosamente viven con ese corazón enaltecido, jactándose de sí mismo, de su esfuerzo, tratando de justificarse a sí mismo, tratando de buscar la gloria de Dios por su obra, tratando de salvarse a sí mismo. Con ese corazón del rey Nabucodonosor viven muchas personas que se hacen llamar cristianas, pero cuando llega la gran dificultad, cuando llega el gran problema, ahí es donde se empiezan a quejar y empiezan a decir: Señor, ¿por qué me estás castigando? Señor, ¿por qué tú me pones esta dificultad? Señor, ¿por qué tú me pones este problema? Esas personas que se hacen llamar cristianas se empiezan a quejar a sí mismos, ¿sí? Invocando a Dios y echándole la culpa a Dios, diciendo que por qué ellos pasan por ese problema, por qué pasan por esa situación. Pero si podemos ver que el verdadero cristiano, la persona que es salva, la persona que recibe el verdadero perdón de pecado, la persona que es justa por la palabra de Dios, experimentamos todo ese tipo de situaciones y problemas. Experimentamos la dificultad, experimentamos los problemas en el hogar, en el lugar de trabajo, con la familia. Se nos levantan familiares, se nos levantan amigos, se nos levantan compañeros de trabajo y quedamos solos en este camino. Pero a través de esa dificultad, que nosotros los salvos, que los justos, los que recibimos el verdadero perdón de pecado, viene esa gran bendición.
que es la gracia de Dios. Amén. Muchas personas que se hacen llamar cristianas dicen creer en Cristo, dicen creer en Dios, pero cuando llega en sí esa dificultad, cuando Dios lo pone a experimentar ese gran problema, ahí es donde ellos quieren abandonar y dicen, Señor, ¿por qué me estás castigando? ¿Por qué yo tengo que vivir así? Señor, ¿por qué yo tengo que vivir miserablemente? Señor, ¿por qué yo tengo que vivir muy afligido y muy triste? Es porque esas personas no confían en la palabra de Dios, no confían en el Altísimo. Amén. Si nosotros quitamos nuestra razón, si nosotros quitamos nuestro pensamiento, si nosotros quitamos nuestro propio punto de vista, nosotros nos vamos a conseguir con la gracia de Dios, nos vamos a conseguir con la justicia de Dios, con el verdadero perdón de pecado. Esa dificultad, ese problema y esa situación viene una gran bendición a nuestra vida. Amén. Es para que el corazón se fortalezca y se edifique en la palabra de Dios. Amén. No digamos que creemos en Cristo, no digamos que creemos en Dios en pura boca. Si vivimos miserablemente, si vivimos tristemente por la dificultad y el problema. Cuando vivimos así es porque todavía no tienen esa certeza de su salvación. Todavía no está la palabra en su corazón. Porque cuando la palabra queda edificada en su corazón, verdaderamente, a pesar de la dificultad y el problema, Dios está trabajando. Pero ustedes no miren esa dificultad. Miren y confíen en la palabra de Dios para que Dios trabaje libremente y verán verdaderamente la gracia de Dios. El rey Nabucodonosor tenía ese corazón enaltecido porque él pensaba que él construyó su gran ciudad con su esfuerzo. Él, en vez de darle la gloria a Dios, se la dio a sí mismo y Dios envió el juicio sobre él y lo puso 7 años a vivir como los animales. Así muchas personas en congregaciones, muchas personas dicen invocar a Jesucristo, dicen invocar a Dios. Hablan lisonja, Señor, yo te amo, Señor, santifícame, con puras lisonjas, con puras palabras lisonjeras. Pero cuando nosotros les preguntamos, ¿tú eres salvo? ¿Tú eres verdaderamente salvo? Ellos se quedan como, ¿cómo que salvo? ¿Tú verdaderamente eres justo? Ellos dicen, ¿cómo soy justo? ¿O eres pecador? No todos somos pecadores, es lo que dicen. Porque no está la obra de Jesucristo en su corazón. Ellos viven en sus lisonjas, viven en su propia obra, viven en su propia carne. Así como vivía el rey Nabucodonosor, él decía que él edificó la gran Babilonia. Pero cuando él recapacitó, él vio al cielo y dijo, el Altísimo es el creador de todo. ¿Qué dice el versículo 37? Vamos a leer el último versículo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor reconoció que las obras del Altísimo son verdaderas. Eso quiere decir que la obra de nuestro Señor Jesucristo es verdadera. La obra que él hizo por toda la humanidad, el cual cargó todo el pecado de toda la humanidad y lo consumó en la cruz. Consumado es, finalizó el pecado, es verdadera. Nabucodonosor tuvo que desechar su pensamiento, tuvo que desechar su obra, tuvo que desechar su propia justicia y
poner el corazón en la palabra, poner el corazón en Dios. Y ahí sí, Dios lo salvó. Dios le volvió a restaurar y le puso su reino grandemente. Así Jesucristo quitó para siempre todo el pecado de todos nosotros. Si nosotros reconocemos que creemos en esa obra perfecta, si reconocemos que ¿dónde estás tú? Si reconoces a Jesucristo como Salvador de tu pecado, verdaderamente tú eres justo, verdaderamente vas a recibir la gracia de Dios, verdaderamente vas a recibir la justicia de Dios. Pero si lo reconoces en tu corazón, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si realmente tú dices que Jesucristo es el Salvador de tu pecado, que Jesucristo te manchó, te limpió, te lavó para siempre todo tu pecado, eres salvo. Pero si no lo logras creer porque tu parecer y tu punto de vista te dice que todavía tienes pecado, te vas a ir al castigo eterno. Tiene dos opciones: o creer en tu justicia, o creer en tu pensamiento, o creer en la palabra de Dios. Ahí están esas dos opciones. Yo voté mi justicia, yo voté mi razón, yo voté mi parecer. Y creí y creo en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que Cristo cargó con todo mi pecado. Se dio a sí mismo y en la cruz lo consumó. Fueron sus últimas palabras. Y para justificación de mi salvación, resucitó al tercer día. Amén. Ya vamos a orar delante de nuestro Dios para finalizar. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por habernos permitido de compartir tu preciosa palabra. Hoy compartimos en el libro de Daniel, capítulo 4, desde el versículo 30, el cual el rey Nabucodonosor, con ese corazón altivo, con ese corazón enaltecido, recibió el juicio de Dios, el cual Dios lo envió a vivir como los animales, para que así reconociera que Él era el Altísimo, para que así reconociera verdaderamente quién es el que pone y quita reyes. Así, Dios también nos quiere enseñar y nos quiere decir que Jesucristo ya quitó todo el pecado. Solamente basta creer esa obra perfecta, votando nuestro parecer, votando nuestra razón, creyendo solamente en la palabra. Dios Padre, trabaja, Señor, y haz lo que sea necesario para que las personas que no han podido lograr recibir tu salvación eterna, voten su justicia, voten su propia razón y crean en la palabra. Te lo pedimos, Señor, que trabaje, Señor. Bendice también, Señor, a los invitados, bendice a los hermanos, fortalécele su espíritu. Te lo pedimos, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.